Spasiba, gracias. Señoras y señores, como decimos en ruso, prощение, perdón, porque me he demorado y les he hecho esperar, pero es que soy un hombre muy ocupado. Voy a presentarme. Mi nombre es Iván Ivanovich Nyutin. Y a mi mujer que dirige un internado de señoritas y ha pedido que yo dé una conferencia sobre un tema de actualidad con fines benéficos. A mí la conferencia, lo que se dice la conferencia, me da lo mismo. Pero yo no soy profesor y carezco de titulaciones. Pero sí es cierto que desde hace mucho tiempo y con perjuicio de mi salud, vengo ocupándome de ciertos temas de índole científico, de carácter científico. No ha mucho escribí un artículo sobre el daño que causan algunos insectos. A mis hijas les gustó mucho. Sobre todo el apartado de las chinches. Están en todas partes. Hasta en el piano tienen sus nidos. Le das a una tecla y espachuras una familia de chinches. ¡Qué asquerosidad! Para el tema de hoy he escogido sobre el daño que causa el tabaco. Yo soy fumador, pero mi mujer me ha pedido en una conferencia sobre el daño que causa el tabaco y no hay nada más que hablar. Si hay hombre casado, ¿sabes lo que digo? Como el dicho español, donde manda patrona, no manda marinero. Hay que tener fiesta en paz. Bien, el tabaco es un tema importante y deben escuchar. Pero si alguien, debido al carácter científico de la conferencia, le resulta desagradable, puede salir, no pasa nada, no pasa nada. Solicito atención a los médicos. ¿Hay algún médico en la sala? Siempre quise decir eso. Sí, porque el tabaco, aparte de sus efectos perjudiciales, tiene aplicaciones en campo de medicina. Se ha observado que una mosca cae en una tabaquera, morirá de trastorno nervioso, pobrecilla. Según mis notas, el tabaco es una planta, se extrae de las hojas de la Nicotiana tabacum, de la familia Solanaceae. Crece en América y de él se extrae el veneno terrible de la nicotina. Perdonen, habrán observado que tengo guiño en ojo derecho. No tengo doble intención. Pero me ocurre cuando doy conferencias por nervios y debo tomar medicina. Me siento un poco mejor. La primera vez que guiñé ojo derecho fue el 13 de septiembre de 1889. Yo recuerdo muy bien porque mi mujer dio a luz a su cuarta hija, Bárbara. Dos V. Todas mis hijas nacieron en 13. Todas hembras, ningún varón. De lo cual se alegra mucho mi mujer.
porque la presencia de varones en una institución femenina podría causar perjuicios. No sé si me entienden, ¿eh? Así que el único varón soy yo. Y las honorabilísimas familias de la ciudad confían la educación de sus hijas a la institución que dirige mi mujer. Pero debo continuar con la conferencia, pero no sé dónde estoy. Sé dónde estoy, pero no sé dónde estoy aquí en la conferencia. Así, sobre esta parte. Pero antes me gustaría aclararles por qué me he demorado. Miren ustedes, hoy era el día dedicado a los blinis. ¿Conocen blinis? Es el postre típicamente ruso. Se parecen a las tortitas. Ponemos en un bol harina, mantequilla, sal, azúcar, 2 yemas, las claras se reservan aparte y leche y se bate todo. Pero creo que me estoy yendo de tema. Pues bien, mi mujer que cuida a las alumnas como si fueran sus hijas, hoy en lugar de un plato caliente, les da una ración de blinis, ¿sí? Y por ello yo le doy siempre a la cocinera las instrucciones, ¿sí? Miren ustedes, yo soy el marido de mi mujer. Tal vez no sea la persona adecuada de hablar de esta noble mujer, pero no hay un lugar más higiénico, más ordenado y acogedor. Es la escuela de mi mujer. Y puedo dar fe de ello porque me encargo de las tareas domésticas. Compro alimentos, vigilo a las empleadas, cazo ratones, es importante, extermino chinches, paseo perro de mi mujer y le rindo cuentas todas las noches. Y vigilo que no más de 5 alumnas usen el mismo cepillo de dientes y no más de 10 se sequen con la misma toalla. Abierto risas. No sé por qué. Nosotros cuidamos la higiene y la economía. Hay que ahorrar. Pues miren ustedes lo que pasó. Cuando todo estaba preparado, mi mujer manda decir en cocina que 5 alumnas, a causa de su mal comportamiento, están castigadas sin blinis, no blinis. ¿Qué hacer? Digo a mi mujer, ¿por qué no damos a hijas? Y ella responde, ¡no! Porque ella no quiere dar alimentos pesados a las hijas. Y en lugar de eso le digo una pierna de cordero. Una pierna de cordero que tenía un colorcito porque llevaba más de una semana en el sótano. Y mi mujer, con buen criterio, dijo, si no damos a las hijas, las tenemos que tirar. ¡Eso nunca! También pensó guardar los blinis sobrantes y dárselo a las alumnas a la semana siguiente. Pero finalmente se me acercó y mirándome a los ojos me dijo, tómatelos tú, mamaracho. Cuando se enfada, me dice eso y otras lindezas. Pero es que siempre está enfadada. Pero yo no me los comí, yo tengo mi dignidad. Sino que los engullí sin masticar con un vaso de vodka. Por eso me he demorado. Porque los blinis son pesados de digestión y el vodka. Pero podemos seguir con la conferencia. Ahora quiero hablar de la composición química de la nicotina, ¿sí? Pero no sé dónde está. No sé dónde. Pero quizás se la ha comido la chinche. Así quizás, sí. Anoten si quieren. 1 kilo de harina, medio kilo de sal, medio kilo de... No me parece que me he equivocado. Si esto no es. Aprovecho para decir que además de las tareas domésticas me ocupo de otras cuestiones. Enseño matemáticas, física, química, geografía, historia, etc. Por las disciplinas de música, dibujo y danza, mi mujer cobra una tarifa especial porque son clases especiales, aunque también las doy yo. Si quieren información sobre la escuela pueden pasarse a cualquier hora, mi número es atenderá. Está situada en el número 13
En el callejón de los 5 perros. Por eso quizás mi vida es tan perra. Allá no tienen que conseguir también el programa de la escuela. Lo pueden comprar por unos 30 copes. Casualmente yo también he traído programas. Y se los puedo vender para ustedes, por ser ustedes, a 30 copes. 20. 10. 10 a la 1, 10 a la 1. No pasa nada, no pasa nada. Está bien. Se me olvidó decir que la escuela tiene también 3 ventanas. Qué mala suerte con el número 13. A veces me entran ganas de llorar. Y ya sé lo que dirán algunos de ustedes. Pero ¿de qué se queja si tiene a sus hijas? ¿Pero qué hijas? Ni higos. Y cuando les hablo se ríen de mí. Mi mujer tiene 7 hijas. No, 6. No, 7. La mayor Ana tiene 27 años y la menor, Natasha, 17. Parece que me persigue el número 7. Soy un hombre desgraciado. Ni siquiera sirvo como padre. Qué difícil es casar hijas en estos tiempos. Es más fácil conseguir una tercera hipoteca que un marido para cualquiera de mis hijas. Jóvenes varones, a causa de vuestra terquedad, de vuestra inclinación por la material, os perdéis el gozo de la vida. Si supierais qué hermosa es la vida familiar. Yo llevo casado 30 años con la misma mujer y puedo decir que ha sido el periodo de tiempo más feliz de mi vida. Bueno, no es el periodo de tiempo más feliz, ha sido el periodo de tiempo. El periodo. Pero se lo podía llevar al diablo. Ahora que mi mujer no ha venido, puedo decir lo que me venga en gana. Cuando me mira, siento un miedo terrible, terrible. Y diga, no consigue marido, porque son tímidas y no tratan con varones. Mi mujer, que es muy avara, no ofrece velada, ni invita a nadie, y así no se puede, ¡hombre! Ella se queja de que no tiene dinerito, porque yo sé que tiene más de 40.000 rublos escondidos en alguna parte, mientras que yo no tengo ni 5 rublos. Mi mujer es avara y además antipática, y por eso no viene nadie a vernos. Pero a las hijas de mi mujer se las puede ver en las fiestas de su tía Natalia Semyonovna. ¿No conocen a Natalia? Sí, es la que sufre de reumatismo y lleva un vestido amarillo con lunares negros que parece que tiene el cuerpo cubierto de cucarachas. Cucarachas. ¡Qué gracioso! Cuando bebo, me entra cierta ligereza de alma y una tristeza infinita que no soy capaz de expresar. Y en esos momentos da un deseo de huir, de abandonarlo todo, de dejar esta vida miserable que me ha convertido en un viejo patético. Abandonar las clases, la cocina, el dinero, todas esas naderías y vulgaridades, y abandonar a esa mujer malvada que desde hace más de 30 años me viene torturando. Me gustaría huir. ¿Pero a dónde? A donde sea. Luego, y pararme en mitad de un campo, quieto como un poste, como un árbol, como un espantapájaros, bajo el anchurroso cielo, y contemplar durante toda la noche la silenciosa y clara luna, y olvidar.
Cómo me gustaría arrancarme este odioso traje con el cual me casé hace 30 años y con el cual doy estúpidas conferencias con fines benéficos. Ya está. Soy tan viejo como este chaleco, desgastado, pero cuando era joven era inteligente. Iba a la universidad, tenía sueños y me consideraba una persona. No necesito nada, solo un poco de tranquilidad, un poco de tranquilidad. Parece que oigo voces entre bastidores, debe ser mi mujer y debo apresurarme. Por favor, si pregunta, díganle que este mamaracho se ha comportado con dignidad. Y para disimular, con esta conferencia sobre el daño que causa el tabaco me despido. ¿Sí? Les doy un consejo. No fumen, no fumen. ¿O sí? Como dice el viejo adagio latino, dixi et animam levados. He hablado y aliviado el espíritu. Es viva. Gracias. Un momento, recupero mi voz. Quería daros las gracias por venir, por supuesto, y me gustaría también expresar mi gratitud para Raúl, que está allá arriba con las luces. Por favor, un aplauso. No ha hecho nada.